Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar con spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, escrita y dirigida por James Gunn. Como acabo de mencionar, este es un comentario con spoilers. Aquí sí vamos a destripar la historia y yo sí voy a comentar ciertas escenas importantes dentro de la película. Así que si tú eres una persona que todavía no la ha visto, te invito a ver mi comentario sin spoilers que va a estar apareciendo por acá arriba. Entonces, habiendo dicho eso, ¿de qué trata Guardianes de la Galaxia Volumen 3? En los primeros 10 minutos de la película tenemos un enfrentamiento con Adam Warlock en el que tanto él como Rocket quedan mal heridos. Y de ahí la película traza el objetivo principal de toda la historia, que es salvar la vida de Rocket. Y mientras vamos viendo eso en el presente, vamos teniendo destellos además del pasado de este personaje, donde no solo conocemos a sus amigos, sino también conocemos al principal enemigo de la historia, quien es el Alto Evolucionador. Un científico loco que hace pruebas en animales para encontrar la perfección de los seres. Básicamente esa es la narrativa central de toda la historia y la que mueve las emociones del relato. Y antes de pasar a puntos específicos de la historia, igualmente me gustaría añadir de que me pareció un riesgo bastante considerable que el personaje de Rocket en un 90% de la historia esté inhabilitado, es decir, en una mesa, malherido, sin poder hacer nada, porque esta película de volumen 3 se publicitó bastante como la película que iba a traer a Rocket al protagonismo central, es decir, la película sobre él. Y a pesar de que tenemos flashbacks que son bastante trágicos, por supuesto, y que ya todo el mundo ha comentado, siento que dejarlo inhabilitado por buena parte de la narrativa es un peligro a la hora de presentar un arco de evolución de personaje, porque lo tenemos en una sola línea a través de un 90% de toda la historia, y aunque al final revive, no hace mucho más que eso. O sea, tiene alguno que otro momento que lo redime un poco con el tema de los animales, pero fuera de eso no tenemos tanto Rocket a lo largo de la historia. Entonces me pareció un riesgo, pero a su vez un acierto por todo el tema de los flashbacks que son tan emocionales que es prácticamente imposible no soltar un par de lágrimas. Así que eso va a depender de ustedes, si es que encuentran que es muy poco Rocket en el presente o si encuentran que está bien manejado a lo largo de toda la narrativa. Habiendo dicho eso, adentrémonos en los puntos que yo mencionaba en mi video sin spoilers para ejemplificar con ciertos momentos. En primer lugar, yo mencionaba de que el ritmo de la película es maravilloso, porque estamos hablando de una película de 2 horas y media que difícilmente se sienten. Y eso es, como ya mencioné, porque tenemos a los personajes en una misión de urgencia. Tenemos que salvar la vida de un personaje que se está muriendo, por ende, estos guardianes que tanto conocemos y amamos van pasando por distintas aventuras o sucesos o elementos que le van dando dinamismo a toda la historia. Entonces tenemos que robar un artefacto, tenemos que ir en contra de un personaje, tenemos que enfrentarnos a una criatura, tenemos que separar al grupo para hacer distintas misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda a que el ritmo de la historia prácticamente no se sienta hasta su último tercio. Y dentro de este mismo punto, a mí me gustaría destacar toda la secuencia de Orgo Corp. Una secuencia que está repleta de cameos, como por ejemplo Nathan Fillion, Jennifer Holland, Sylvester Stallone, que regresa de la segunda parte, o incluso Daniela Melchior, que me parece maravillosa. Me parece que es un cameo divertidísimo, que básicamente no tiene que decir mucho, pero sus expresiones realmente me hicieron mucha gracia. Me gusta cuando un director conecta con actores y luego los trae para ciertos elementos que son más comédicos o disparatados. Todo eso me encantó, toda esa secuencia me parece genial, y también es una de esas secuencias que ayuda a que toda la primera mitad de esta película no se sienta en absoluto. Por otro lado, en mi video sin spoilers también comentaba de que los personajes tienen mucha química, y es que en estas aventuras que van pasando a lo largo de la historia tenemos distintos roces que son interesantes de explorar. Por ejemplo, tenemos a una nueva Gamora, la Gamora de Avengers Endgame, por decirlo de alguna forma, quien constantemente rechaza a Peter Quill, que está ahí diciendo que siempre han estado enamorados y todo eso, como que la persigue constantemente. Entonces se va creando una dinámica bastante divertida, pero a su vez la película quiere implantar un poco de migaja de duda sobre la relación entre Nebula y Peter, porque hay como unos destellos de química entre los dos que podría ser algo romántico y que al final del día queda como chiste, pero
ha provocado una serie de comentarios bastante potentes en redes sociales, así que simplemente lo dejo como elementos de química que los personajes demuestran y que están bastante bien realizados. Además, en esta tercera entrega tenemos más discusiones entre los personajes. Es decir, no es una química comédica, sino es una química más dramática. Entonces tenemos estos momentos en donde Mantis se pelea con Drax, o Nebula se pelea con Drax, o Nebula se pelea con Mantis, y se sacan en cara elementos de sus propias personalidades. Entonces me parece bastante curioso cómo dejamos de lado un poco el humor para adentrarnos en estos temas que son un poquitito más pesados. Elementos como eso hacen que la película realmente tenga mucho más material en términos dramáticos de lo que han tenido otras películas de Marvel. Añadido a todo lo anterior, las escenas de acción son magníficas. Esto también lo mencionaba en mi video sin spoilers y aquí lo reafirmo con dos ejemplos. El enfrentamiento con Adam Warlock en los primeros 10 minutos ya te vuela la cabeza con algunos movimientos de cámara que son increíbles, que denotan que James Gunn es mucho más creativo detrás de la cámara de lo que era hace unos años atrás. Pero por otro lado tenemos esta increíble escena del pasillo en donde están todos los guardianes peleando con rufianes y criaturas y todo, que es una toma continua, repleta de CGI por supuesto, pero al final del día toma continua, y a mí me parece impresionante. Una de las mejores escenas que he visto en un buen par de años de todo Marvel. Pero dejando de lado todos los aspectos visuales de la película, quiero concentrarme en el final. Porque yo menciono bastante en mi video sin spoilers que esta película da un cierre bastante satisfactorio a los personajes. Y creo que ese cierre viene en los últimos minutos de la película, cuando tenemos esta reunión de los guardianes en el que se empiezan a despedir y finalmente el grupo se desarma, que es lo más impactante de toda la secuencia. Tenemos a Mantis queriendo buscar su propio camino, porque ella dice que ha sido servicial con todos los personajes que ha conocido a lo largo de la historia, entonces quiere buscar su propio camino sola. Por otro lado tenemos a Star-Lord, quien también va a ir a visitar a su abuelo en el planeta Tierra, que también va a buscar su propio camino. Por otro lado tenemos a Nebula, que no va a ser parte de los guardianes, sino que se va a quedar custodiando Nowhere y toda esa ciudad, con los ciudadanos y todo eso, y que también va a necesitar ayuda de Drax, etcétera, etcétera. Y al final del día el grupo termina disuelto. Eso es lo más impactante, por supuesto, del final. Y a mí me parece que es un cierre digno porque todos los personajes se van en una nota emotiva y que conecta con el arco que han tenido a lo largo de todas las películas. No estoy diciendo que esté 100% argumentado porque siento que esa búsqueda porque los personajes se separen al final viene más como una imposición de que James Gunn se está retirando de Marvel, entonces no se siente tan argumentado dentro de la propia película que estos personajes decidan simplemente irse del grupo, como que se siente más una imposición de que, o como es la tercera parte de los Guardianes y tiene que ser una especie de cierre, bueno, agreguemos estos elementos y estos diálogos y hagamos que se separen, entonces tal vez eso no se siente tan correcto al final del día, pero la escena es súper emotiva y nos da un par de momentos y diálogos bastante memorables. Incluso tenemos este momento que ya es comentado en todas las redes sociales en donde Groot dice "los quiero chicos", por primera vez entendemos sus palabras y James Gunn salió a decir en una entrevista de que eso es porque nosotros somos parte de la familia de los Guardianes de la Galaxia, entonces por eso entendemos que ya no dice "yo soy Groot", sino que dice "los quiero chicos". Realmente impresionante. Por detalles así la película gana muchísimo en emotividad, muchísimo en dramatismo y muchísimo por ser un cierre para estos personajes. Y por último, pero no menos importante, el soundtrack es increíble. Y esto lo voy a ejemplificar con dos canciones que me estuvieron llegando de forma muy emocional a lo largo del visionado. En primer lugar, la versión acústica de Creep de Radiohead me parece preciosísima. Yo no la había escuchado anteriormente y cuando aparece en el opening de esta película es simplemente increíble. Ya de inmediato te avienta al tono que va a tener la historia y eso me parece muy destacable. Pero por otro lado, también tenemos el epílogo de la historia que viene con esta canción de Dog's Days Are Over, que también me pareció preciosísima, una canción que te llena de energía, donde tenemos a los personajes bailando y diciendo yes a todo pulmón, realmente te infecta, te inyecta toda esa emotividad que necesita el tercer acto. Entonces, con todos estos elementos comentados, creo que podemos llegar a una conclusión positiva antes de hablar de los elementos negativos, porque no quiero que aquí se confunda absolutamente nadie. Guardián de la Galaxia Volumen 3 es un digno cierre para estos personajes que tienen momentos increíblemente memorables, momentos increíblemente trágicos que vale la pena visionar. Es una película entretenida, de buen ritmo, con escenas de acción impresionantes y que definitivamente va a quedar grabada en la memoria de todos los fanáticos
trágicos de estos personajes. Sin embargo, también tenemos que hablar de los puntos negativos que yo mencioné en mi video sin spoilers, y aquí voy a poder ejemplificarlos todos y cada uno. En primer lugar, yo decía que el tono de la historia es inconsistente, porque tenemos esta línea narrativa que es sumamente cómica de los guardianes intentando salvar a Rocket, en donde tenemos bastante humor, tenemos escenas de acción, etcétera, etcétera, pero por otro lado también tenemos estos flashbacks de Rocket con sus amigos, en donde es torturado, en donde vemos situaciones sumamente trágicas que te golpean una y otra vez, y lamentablemente siento que entre esas dos líneas narrativas no hay una buena cohesión. Hay un momento, por ejemplo, en donde vemos cómo todos los amigos de Rocket mueren después de una balacera, que es un momento sumamente trágico, un momento que te destruye por dentro, en donde incluso el propio Bradley Cooper hace una actuación de voz monumental, y luego de eso regresamos al presente para ver un chiste de Drax que golpea a una persona. Entonces ese tipo de cambio tan drástico de tono a mí me parece sumamente cuestionable. Y repito, yo no estoy en contra ni del drama ni del humor. Estoy en contra de que los cambios sean tan abruptos, porque no te deja ni siquiera procesar lo que ya estabas viendo y de inmediato te lanza a un tono o un género completamente diferente. Eso es lo que a mí no me gusta de esta película. Además, dicho sea de paso, los flashbacks no están tan sutilmente ubicados en la historia, es decir, podemos estar viendo una situación que no tiene nada que ver con Rocket y de repente la pantalla se ilumina y nos vamos a un flashback que es sumamente oscuro y trágico. Entonces, si ni siquiera ese corte está tan bien hecho o de una forma sutil realizada, ¿cómo nosotros nos vamos a comprar también el cambio de género? Creo que es bastante cuestionable. Por otro lado, un segundo punto que yo destacaba de forma negativa en mi video anterior es que el tercer acto se alarga demasiado. Y esto no es algo exageradamente malo, como que te arruine la experiencia ni nada por el estilo, porque el tercer acto está repleto de acción y es sumamente divertido. Me refería más al hecho de que la historia podría terminar mucho antes de lo que termina y sin embargo sigue estirando el chicle de la acción y de los monstruos y de los enfrentamientos, que a mí al menos me termina agotando. Entonces tenemos este momento como a la hora 40 de película en donde ya nos enfrentamos al alto evolucionador, pero la película decide seguir. Entonces ahora los personajes están en el espacio y se vuelven a separar y hay que ir a rescatar a otros personajes que no tienen nada que ver con Rocket. Entonces tenemos más escenas de acción, etcétera, etcétera. Repito, el tercer acto no es aburrido, no es algo que te arruine la experiencia ni nada por el estilo. Tiene mucha acción y momentos bastante memorables. Simplemente estoy diciendo de que tal vez yo hubiese acortado algunos minutos de esa acción y de ese tercer acto tan abultado para dar más cabida al drama, para dar más cabida a esta despedida que tienen los personajes después. Y por último, pero no menos importante, los personajes desperdiciados de la historia. Este tampoco es un punto grave, no es un punto que me haya arruinado la experiencia o que me haya hecho pensar que la película es mala, porque ni de lejos, pero igualmente lo quiero destacar porque siento que muchas personas están esperando bastante de Adam Warlock en esta película, y aunque en los primeros 10 minutos tenemos un enfrentamiento con él, luego lo que se hace con ese personaje a lo largo de la historia no es muy impresionante, porque ni siquiera es el villano principal, queda más relegado a ser una especie de mascota media tontorrona que es impulsiva y que al final del día no es ni siquiera mala, porque en los últimos minutos de la película se revela que él termina siendo parte de los Guardianes de la Galaxia. Entonces ese tipo de cambio tal vez puede ser decepcionante para algunos de ustedes que está esperando mucho de este personaje, principalmente por el marketing y la publicidad. Así que nada, repito, no es un elemento que a mí me haya parecido terrible. Igualmente disfruté de lo que quiso hacer James Gunn con este personaje, pero si tú eres un espectador que estaba esperando mucho de él, tal vez puedes salir bastante decepcionado. Así que en conclusión, llegamos al final de este comentario con spoilers de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esta es la primera vez que hago un video de esta índole competente, que no tengo idea cuánto va a durar, así que espero que lo disfruten, espero que también sea un buen complemento para mi video anterior sin spoilers, y si ese es el caso me lo pueden decir en los comentarios. ¿Qué opinan de este contenido? ¿Les gusta que yo hable con spoilers de una película o creen que es mejor quedarse simplemente con el comentario sin spoilers? Todo eso en los comentarios. Si les gustó este video, denle like; si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.